Y estamos en comunicación con Luis Romano, que es el titular del Movimiento de Unidad Popular. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Indalecio, Gaby? Siempre es un placer escucharlos y participar de su programa. Gracias. Bueno, consultarte un poco cómo va cerrando este año político y un peronismo tucumano que tuvo sus vaivenes, sus idas y vueltas, sus diferencias, después sus acercamientos. ¿Y cómo crees que cierra ahora? Y los peronistas somos como las víboras, decía un pensador. Cuando todos creen que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo. La gran virtud de quienes nos conducen en las distintas etapas, en este caso Juan Mansur desde la presidencia del Partido Justicialista y Osvaldo Jaldo desde la gobernación, ha sido siempre la reflexión y la visión de un proceso a futuro donde entienden que la unidad es lo primordial. Entonces podemos discernir, podemos discutir, podemos enfrentarnos incluso en internas, y nuestras internas siempre son duras. Sin embargo, luego prima siempre aquella enseñanza de Juan Perón de que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Este año, por suerte, hemos logrado, mediante el consenso, llevar una lista de unidad que nos ha permitido tener un triunfo electoral, al menos en los números, en los votos, porque luego en la cantidad de bancas quedamos empatados con el competidor que pasa a ser la principal oposición en Tucumán hoy, que es la Libertad Avanza, ¿no? Claro, claro. ¿Y vos de qué lado estás? ¿Estás más cercano a la postura del gobernador, a dialoguista con Milei, o un poco más de quizás Mansur, Yedlin y algunos otros parlamentarios nacionales y locales que están más alejados de esa postura? Yo creo que hoy, Indalecio, estamos todos del mismo lado intentando que Tucumán sobreviva y flote en esta gran incertidumbre política y económica que nos ha sumergido el gobierno nacional y sus políticas de un apriete sin precedentes a las provincias, a los gobernadores, principalmente a aquellos de signo político distinto, para que acompañen los distintos proyectos de ley o las medidas que llevan adelante, ¿no? Claro. Entonces, hemos tenido diferencias, hemos debatido, hemos discutido, lo hemos charlado, pero entendemos, y así se ha quedado plasmado con la incorporación del diputado Javier Noguera al bloque Independencia. El gobernador necesita tener fuerza para llegar al diálogo cada vez que es citado por Casa Rosada para defender lo poco que llega a Tucumán y tratar de recuperar lo que nos han retenido en conceptos coparticipables, ¿no? Es un gobierno perverso, lisa, literalmente el gobierno nacional en el manejo de fondos y en cuanto a cómo se maneja con los gobernadores de las distintas provincias. Claro. Realmente ha causado un retroceso institucional en la República Argentina que ha llevado a que se reconfigure todo el mapa de acciones. Hoy podemos tener algunas disidencias con el accionar de Osvaldo Jaldo, lo que no quiere decir que no entendamos la posición difícil en la que está y que está priorizando la gobernabilidad de la provincia de Tucumán y ver cómo consigue los fondos para poder mantenernos a flote. Claro. En un contexto muy difícil. En un contexto muy difícil, Indalecio, donde si uno sale y recorre la provincia y provincias vecinas y recorre el país, recién escuchaba atentamente la nota anterior sobre el paro, ¿no? Aeroportuario. Era así, ¿verdad? Sí. Sí, de los controladores aéreos, sí. De los controladores aéreos, perdón. Pero si vos salís y recorres el país en vehículo, en auto, en moto, en lo que sea, tenés un país con rutas devastadas, donde cada vez es más difícil mover la producción, donde cada vez es más difícil trasladarse uno mismo, viajar, recorrer, y donde
queda, entre otras cosas, una clara evidencia de que este verso de el superávit fiscal sigue siendo a costa de vida de los argentinos y a costa de números que se ocultan. Porque tenés, por ejemplo, lo que debería recaudarse por impuestos al combustible, ¿verdad? Sí. Y que debería volcarse en obras, lo dice así la propia ley, debería volcarse en obras de mantenimiento de rutas y caminos, que no se hace, que hay denuncias ya de diputados, donde se han retenido más de 45.000 millones, y la obra pública o el mantenimiento de caminos en este caso está absolutamente paralizado, lo que trae un grave problema, reitero, no solo a los ciudadanos comunes, sino a aquellos que deben mover producciones de un lado a otro. Sí. Bueno, en definitiva, ¿cuál es tu conclusión de lo que fue este año que termina en lo político? Me parece un año convulsionado, me parece un año donde realmente nos ha llevado a reflexionar muchísimo, Indalecio, con respecto a cómo piensa la sociedad sobre la clase política. Fíjate lo que se acaba de aprobar en el Congreso, no en comisión, sobre la reforma laboral. Creo que es como estamos cerrando el año y lo convulsionado que va a comenzar el próximo. Los cambios propuestos tienen un único sentido y finalidad, que es la desprotección del trabajador. Es un retroceso absoluto, perdemos no solo derechos laborales, sino además está hecha en todos los sentidos, no para generar más fuentes de trabajo, porque estamos en un momento de una recesión profunda, tenemos un gobierno donde nos ha puesto en el mínimo histórico de inversiones extranjeras de los últimos 22 años. Nadie quiere venir a invertir en la Argentina. Entonces esta ley está hecha no solo para no generar más trabajo, sino que está hecha para, reitero, desproteger a las personas que sí trabajan, echar del sistema a todos aquellos que no han sido echados hasta acá, protegiendo al empleador, pero además que nos quita derechos laborales, desarma todo lo que se ha construido mediante luchas colectivas, dejando absolutamente sin ningún tipo de fortaleza a los gremios y sindicatos en la defensa de los mismos. A ver, volvemos para redondear, Indalecio, a un gobierno que llegó en nombre de la libertad, del libre mercado, y que contradice permanentemente sus ideas, dando giros absolutamente contradictorios, sí, me valga la redundancia, sobre su propio eje, ¿no? Claro. No hay una libertad al momento de los negocios, de las discusiones, salariales. No hay una libertad porque interviene el gobierno, de hecho ha intervenido esta vez y ha puesto un tope de 6.000 pesos, ¿verdad?, por decreto en el monto de los salarios mínimos. No hay una libertad cambiaria, porque hay un eje de flotación entre bandas que establecieron de manera mentirosa, pero el Estado sale permanentemente a intervenir cuando el dólar empieza a subir y de hecho ha pedido ayuda exterior en su momento al Tesoro de Estados Unidos para intervenir y frenar el dólar. Entonces no hay libertad, no hay un mercado libre. Claro. Hay un mercado de libertad cuando le conviene al gobierno y sus socios. Cuando no le conviene, intervienen de manera inmediata, cercenando derechos o frenando iniciativas. Bien. Y lo más grave es que llegaron denunciando una inflación descontrolada, produjeron un brutal ajuste con una brutal transferencia de recursos de los sectores más concentrados de la economía, de los sectores más vulnerables a los sectores más concentrados de la economía. Y hoy nos encontramos con múltiples denuncias de diputados, con pruebas y mediciones particulares que muestran que el INDEC no solo está mintiendo una inflación que está reconocida al orden del 2,4, reconocida por el INDEC, sino que es una inflación que supera el 4% mensual y
en un contexto de recesión, de ajuste, que va a sostener en el tiempo. Por eso intentan avanzar con esta ley de precarización laboral, denunciada ya por múltiples sectores y analizada en profundo por los diputados peronistas y de otros bloques que intentan defender las conquistas adquiridas, Indalecio. Sí. Hemos tenido un 43% de incremento de nafta en los últimos 60 días, ¿verdad? Luego bajaron un 2%. Ahora eso se ha trasladado a los precios. Y así, si vos tomás cualquier precio de la canasta desde enero de este año a diciembre de este año, hay un incremento que supera ampliamente lo manifestado por el INDEC. Es decir, siguen mintiendo también con el control de la inflación. Claro. Si después de los ajustes que han llevado adelante, después de la recesión en la que nos han sometido, después del endeudamiento, porque siguen tomando deuda, ¿vieron lo grave? Me parece válido el ejemplo si me das unos segundos. Zelensky ha pedido 20.000 millones de dólares para reconstruir Ucrania luego de 2 años y medio de guerra. Este gobierno ha tomado ya más de 60.000 millones de dólares de deuda a distintos organismos de crédito para producir nada, para generar nada. Si a ese endeudamiento brutal le aplicás además el ajuste que han hecho en las distintas áreas, vos te preguntás dónde está yendo ese dinero. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que hace pocas semanas hemos pagado un vencimiento de 1.060 millones de dólares de deuda y los diputados ligados al gremio de la bancaria han denunciado que se ha pagado con dinero de los ahorristas, porque nuestro Banco Central está en rojo, porque tenemos reservas negativas al orden de los 16.000 millones de dólares. Es decir, no tenemos dólares físicos para hacer frente a los compromisos asumidos. De hecho, el año próximo tenemos 57.000 millones de dólares de deuda que pagar, deuda que tomó Caputo, no solo en este gobierno, sino en el gobierno de Macri, ¿verdad? No hay con qué afrontarlos. Enero hay que pagar 4.500 millones y advierten ya los diputados del bloque peronista, entre ellos los bancarios, que se va a volver a utilizar dinero de los ahorristas. Es decir, si vos vas al banco, tenés unos dólares y querés retirarlos de inmediato, fíjate que te ponen una traba, te lo patean a días después y te dicen que te lo pueden dar en partes. Eso es un corralito encubierto, lo denunció ya hace un par de días el propio Prat Gay, haciendo un análisis de lo que está sucediendo con los encajes bancarios. Sí. Bueno, gracias Romano, muy amable por la charla, que tengas buen día. Gracias a vos, Indalecio, y saludo a toda tu audiencia. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Luis Romano del Movimiento de Unidad Popular, dirigente peronista él. Cambiamos de tema nosotros.